Bueno, vamos a ver eh, la conferencia de hoy, la número 22, se llama la meditación. Y bueno, el objetivo es aprender una técnica, ¿no? Con el objetivo de eliminar los defectos para ir liberando la conciencia. Pero bueno, esta técnica nos permite primero comprenderlos, ¿no? Reflexionarlos y luego poder eliminarlos. Porque si uno no comprende a fondo un defecto, no lo puede eliminar. Y el que elimina esos defectos es la Madre Divina. Entonces, si nosotros no comprendemos bien un defecto, la Madre no va a actuar. Bueno, siempre hablamos de lo que es la Madre Divina, el Padre Divino. Son partes de nuestro ser que nosotros siempre tenemos que pedirles, ¿no? A la Madre le pedimos la eliminación. También podemos pedir que nos muestren en astral alguna simbología, hacer alguna pregunta, a ver qué nos muestran en astral, ¿no? El astral, que sería el mundo de los sueños, ¿no? Eh, bien, entonces lo que sucede es que es importante comprender que la meditación nos permite profundizar, ¿no? Nos permite convertirnos más reflexivos, más profundos, eh, y eso es lo que nos permite avanzar realmente, porque la meditación logra dejarnos un sabor trabajo, ¿no? Nosotros le llamamos así el sabor trabajo de el resultado que da la meditación en uno, ¿no? Uno cuando ve el trabajo de haber eliminado algún defecto, haberlo trabajado, comprendido y luego eliminado, uno siente esa sensación, esa liberación de, y bueno, cada vez que uno vuelve a meditar y a eliminar más defectos, uno va avanzando y viendo los resultados. Bien, entonces la meditación sería un medio para llegar a la sabiduría, ¿no? Podemos definirlo así. Y es un trabajo con paciencia donde uno tiene que perseverar, ¿no? A través de repetidas prácticas, de a poco uno va profundizando cada vez más, ¿no? Porque digamos que el hombre que no medita, decía el maestro Samael, es como un charco, ¿no? Donde no tiene profundidad, ¿no? Este, entonces nosotros para poder ser seres más profundos necesitamos meditar y convertirnos como un lago, una laguna, un mar, porque digamos que un charco al no tener profundidad se ensucia fácilmente, ¿no? Queda el agua estancada y este, obviamente que esa agua queda sucia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya estamos llenos de defectos, lo que eso sería la suciedad, ¿no? Eh, entonces nosotros necesitamos primero observar a los defectos a través de las comprensiones, y la meditación es un medio para llegar a comprender los defectos. Entonces la meditación nos va a dar esa profundidad, ¿no? Y hay distintos tipos de meditación, ¿no? Ahora la que vamos a ver es específicamente para eliminar defectos, ¿no? La meditación reflexiva. Pero también está la meditación con el objetivo de ir a la sexta o séptima dimensión, ¿no? Que sería la meditación con koanes. Bien. Entonces, el objetivo de la meditación es, como decía, volverse más profundo como único medio de poder lograr un cambio radical, un cambio verdadero, un cambio contundente, ¿no? Real, un cambio real, porque siempre podemos intentar cambios por distintos caminos, pero en realidad si el camino no es eliminar los defectos, no sirve de nada, ¿no? Y sí o sí necesitamos aprender a meditar
pero no cualquier meditación, porque claro, hay muchos tipos de meditaciones que en realidad son pseudoesotéricas eh, y no nos llevan en realidad a ningún camino más que alimentar un poco más la fantasía o un momento de relajación y nada más. No, acá estamos hablando de meditación que nos permite tener un cambio radical, ¿no? Este, bueno, eso uno con la práctica lo tiene que lograr comprender, ¿no? De qué estamos hablando, qué es ese cambio radical, ¿no? Bueno, acá como decía un poco, la meditación que enseñamos es meditación trascendental, porque es para trascender, ¿no? Es para buscar cambios eh, eternos, ¿no? O cambios definitivos, ¿no? No es para un momento de relax y listo, y después vuelvo a la vida normal, a ser la misma persona, me convierto en el mismo pequeño diablo de siempre, ¿no? No, sino que es algo que nos cambia, es un medio de cambio, ¿no? Este, entonces, bueno, una cosa es una meditación contemplativa, ¿no? De imaginar, bueno, imaginemos una plantita, imaginemos una montaña, etcétera, etcétera. Y otra cosa es realmente poder meditar y poder comprenderse profundamente a uno, poder comprender algún defecto, ¿no? Eh, en cambio, la contemplativa es solamente usar un poco la imaginación, eh, y crear algunas imágenes, pero eso más que cambiar realmente nos genera hasta algunos defectos más, ¿no? Relacionados también con el deseo, etcétera. En cambio, la meditación trascendental, que es a través de los koanes, por ejemplo, esa nos lleva a la sexta o séptima dimensión para bajar alguna comprensión superior, ¿no? O la meditación reflexiva, que es para comprender nuestra mente, así poder eliminar los defectos de raíz, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en qué vamos a meditar, ¿no? Ahora estamos hablando de la meditación reflexiva, que es una comprensión profunda, ¿no? Es una, digamos, verdadera comprensión. No es simplemente una intelectualización, no es un concepto más para la mente, ¿no? No es una teoría como los libros, como lo que uno puede leer, buscar, llenarse de información, indigestarse con la información, porque también pasa eso, uno se indigesta a veces con el conocimiento. No tenemos que pensar más, ¿no? Porque en realidad la mejor forma de pensar es no pensar, ¿no? Eso decía el maestro. La mejor manera de pensar es no pensar. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que usar el centro intelectual, pero no los defectos intelectuales, que es algo totalmente distinto. No tenemos que usar nuestra mente. No, tenemos que usar el centro intelectual correctamente, pero para eso se necesita la concentración, ¿no? Uno tiene que vaciar la mente para poder meditar. Uno no puede pensar que está meditando y en realidad solamente está conceptualizando lo que leyó, lo que le dijeron, lo que le mostraron, lo que vio, alguna película, etcétera. No tenemos que conceptualizar nada, tenemos que dejar que nuestro ser, ¿no? O nuestra intuición también actúen para poder llegar a la comprensión, ¿no? La intuición es saber sin pensar, pero no tenemos desarrollada tampoco la intuición, entonces tenemos que lograr a través de insistir ese momento de meditación profunda donde podemos comprender algo, por ejemplo, podemos comprender el defecto de los celos, el defecto de la envidia, puedo comprender por qué determinada angustia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La meditación que estamos hablando es focalizar en algún defecto. Uno tiene que seleccionar un defecto y ponérselo a meditar. Sacarle bien toda la información, todo el jugo al defecto para comprenderlo profundamente. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos el material para la meditación? Bueno, como decía, este material se encuentra en todos los eventos de la vida, ¿no? En los eventos diarios. Bueno, aquí quiero comprender los celos. Bueno, voy a analizar, voy a
digamos, hacer una retrospección de todas las veces que he sentido celos, todas las escenas que he tenido de celos relacionadas también con violencia, lujuria, etcétera. Y entonces ahí me voy a poner a comprender específicamente ese defecto, ¿no? Bueno, los eventos desagradables, ¿no? Hay que comprender de dónde viene ese desagrado, qué es lo que sentimos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que sentimos desagrado en relación con nuestro jefe o con otro jefe o con lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, el yo de la crítica. ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí muy furioso cuando me criticaron y después cuántas veces se repitió con distintas personas, etcétera, etcétera? Entonces, comprender en relación a determinados eventos relacionados con algún defecto nos ayuda, es ese material para comprender, ¿no? Cómo es que actuamos, cómo es que hemos reaccionado y comprendernos bien y por qué reaccioné así y qué es lo que yo quería realmente, qué es lo que había detrás, cuál era mi intención, etcétera, etcétera. Hacerse una pregunta atrás de otra para ir comprendiendo y tratar de llegar a un silencio en algún momento, ¿no? De no usar la mente, sino comprender con el corazón, ¿no? Que en el corazón está el centro intelectual, ¿no? Donde nosotros tenemos que usar como eje, como centro para este, poder llegar a la comprensión, ¿no? Bien, la gente siempre protesta contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos, ¿no? O sea, si nosotros comprendemos que me peleo siempre con mi hermano por tal circunstancia, pero si yo en ese evento desagradable logro ver mis defectos, dejar de discutir, ¿no? Dejar de criticar al otro, dejar de justificarme, etcétera. Me observo mis reacciones, mi ira, mi enojo, resentimiento, rencor, etcétera. Puedo empezar a comprender, ¿no? En vez de seguir reaccionando y de seguir alimentando cada vez más mis defectos, ¿no? Porque eso es lo que sucede, si no eliminamos los defectos, seguimos alimentándolos entonces. Bien, entonces uno tiene que aprender a ver los, a sacar el provecho a esas situaciones, ¿no? De la vida. También a las situaciones no solamente desagradables, sino las que nosotros pensamos que son agradables, ¿no? Porque también, tengo el yo borrachín, el yo conquistador, el yo coqueteador, el yo bailarín, etcétera, etcétera. También ver ahí por qué, ¿no? ¿Qué son esos defectos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué pensamos que están bien, pero en realidad son defectos que hay que eliminarlos, etcétera, ¿no? Bien, la meditación sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesario diferenciar lo que es la vida, lo que es el sabor trabajo y el sabor vida, ¿no? Como decíamos recién, bueno, el sabor vida es el sabor, esa sensación que nos queda de las peleas, de la angustia, etcétera, etcétera, que me abandonaron, que mi novio me abandonó, que me traicionaron, etcétera. Y también el sabor vida puede ser no solo lo desagradable, sino también lo agradable. Que fui a bailar, que la parranda, que esto, que el otro, que esta comida tan placentera, la gula, etcétera. Todo eso también es sabor vida, no es eh, sabor trabajo, no es algo consciente, no es algo que hacemos desde la conciencia, ¿no? El sabor trabajo es cuando uno se da cuenta de un defecto que le estaba molestando, ¿no? Se saca de encima esa piedra, esa mochila, eso que sentía, ¿no? Tanto agradable como desagradable, o la lujuria insoportable, la lascivia, etcétera, ¿no? Entonces cuando uno va trabajando, uno elimina, por ejemplo, el yo del cigarrillo, listo, se saca de encima eso, ya no siente más ni las ganas de fumar, esa acidez, eso que le generaba, ese humo, ese vicio que lo dominaba y no podía dejar de fumar tampoco, etcétera, por más que uno quisiera y no podía, etcétera. Y así con todo, ¿no? Con cualquier vicio, deseo, angustia, enojos, resentimientos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que cuando queremos comprender encontramos obstáculos. Uno de los mayores obstáculos es la crítica hacia el otro, ¿no? La tendencia a culpar a otros es el obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores.
si no dejamos de criticar a los demás, no vamos a empezar a usar la autocrítica, ¿no? Uno tiene que rescatar la autocrítica para poder comprenderse, ¿no? ¿Qué es? Porque cuando uno critica al otro no se está pudiendo autoobservar. Si yo critiqué al otro, ya perdí la conciencia, me identifiqué con la situación y dejé de autoobservarme, ¿no? Y mucho más si nunca me he autoobservado, ¿no? Pero bueno, aún así en esta escuela esotérica, en estos trabajos, uno cuando empieza a autoobservarse puede perder la guardia y volver a identificarse, volver a pelear con el otro, perder la autoobservación, ¿no? Entonces uno vuelve otra vez para atrás, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que aprender a ver la vida como una rueda que gira mecánicamente, con todas las circunstancias, nuestra actitud, ¿no? Eso también, bueno, se ve en la conferencia de estados y eventos, un poco hablamos, ¿no? Siempre de lo que es la no identificación, aprender a no identificarse con las situaciones de la vida que se nos presentan, sino ver la vida como una película, ver como en tercer persona, ver como que somos un actor más y ver como que tenemos distintos actores, que si vamos matando a esos distintos actores, esas escenas van a dejar de ocurrir, ¿no? Además de hacer también negocios con la ley, ¿no? Negociar nuestro karma que debemos con dharma que hay que generar para evitar esas recurrencias, ¿no? Esas situaciones que vuelven a ocurrir. Porque tenemos muchas situaciones recurrentes que vienen desde vidas pasadas, ¿no? Y además, para colmo, se van agregando situaciones nuevas que si no las negociamos se vuelven a repetir en las vidas que siguen, ¿no? Bien, entonces, en resumen, estamos hablando de una meditación reflexiva. Esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a ver unos puntos necesarios para explicar esto. Primero hay que buscar un lugar tranquilo, silencioso, libre de ruidos estruendosos, un lugar ventilado, limpio. Luego vamos a hacer la conjuración de Beilín y Círculo Mágico. Esto, si no las conocen, está en la conferencia número 7. Esto es para limpiar el ambiente y para estar cerrados. Bien, luego vamos a hacer una petición a nuestro ser interno, ¿no? Por ejemplo, podemos pedir, Padre mío, Madre mía, les pido asistencia para esta práctica de meditación reflexiva para comprender al defecto del alcohol, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a hacer las relajaciones que ahora explicamos. Bien, entonces, ¿qué es nuestro ser? Nuestro ser es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Bueno, o según qué religión, qué cultura, le llaman de distintos nombres a esta chispa triple, ¿no? Esta parte de Dios en nosotros que tenemos, que actualmente es un 3%. Vishnu, Shakti, Shiva, Isis, Osiris, Horus, Atman, Budi, Manas, ¿no? Bueno, son distintas, es lo mismo, pero bueno, con distintos nombres, ¿no? En definitiva, bueno, uno le puede decir Dios o ser mío o maestro interior, como uno le quiera decir. Ahora no nos vamos a enroscar con eso, ¿no? Lo importante es que luego de hacer esto, tenemos que hacer tres relajaciones. Bien, la relajación emocional, la relajación mental y la relajación física. Bien, vamos a ver cómo son estas relajaciones, ¿no? Bueno, estas relajaciones creo que están en la conferencia de concentración y relajación, ¿no? Ahí se enseñan
como para relajarnos emocionalmente tenemos que concentrarnos en la respiración. Luego, para relajarnos mentalmente vamos a concentrarnos en todos los sonidos durante 1 a 3 minutos. Y luego la relajación del cuerpo físico, repasando cada parte del cuerpo, los dedos, los muslos, glúteos, etcétera, los órganos, y relajando parte por parte, también los minutos que sea necesario. Bueno, el emocional también, observando la respiración durante 1 minuto o 3 minutos. Bien. A ver, perdón. Bien, perdón. Bueno, entonces estamos. Luego de hacer las relajaciones, vamos a reconstruir algunas escenas, ¿no? ¿Cómo se hace la reconstrucción de escenas? Bien, vamos a elegir algún defecto, como dije hoy. Puede ser, por ejemplo, el yo de los celos, ¿no? Bueno, entonces vamos a reconstruir todas las escenas en donde hayamos sentido celos, donde, no sé, de repente uno estaba en el boliche con su novia y se sintió celos porque la novia habló con otro hombre o bailó con otro hombre y la agarró fuerte de brazo, etc. Entonces ahí uno va a observar todo lo que sintió en ese momento, todo lo que se le movió en el interior. También podemos observar los centros, ¿no? Si sintió en el plexo solar, en el corazón, en la garganta, etcétera, etcétera, en los distintos centros y con qué otros defectos está relacionado, porque también el defecto de los celos está asociado con muchos otros defectos, ¿no? Entonces ahí uno va sacando, que está relacionado de repente con el orgullo, con la lujuria, con la autosimpatía, con el pobre de mí, etcétera, ¿no? Luego ver otra escena donde uno haya discutido, uno revisó celulares, etcétera, etcétera. Y así repasar todas las escenas relacionadas con el defecto que queremos estudiar, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que observar de la escena es todos los pensamientos relacionados con ese defecto, todas las emociones relacionadas con ese defecto, todos los deseos y acciones, todas las acciones que nos llevaron a actuar con ese defecto, ¿no? Y uno, bueno, comprendiendo detalles, más detalles, que no, que yo te quiero tanto, por eso me dan celos, etcétera, todas las justificaciones, ¿no? Observar y comprender bien a fondo, ¿no? Y pedir también, si uno siente que le cuesta comprender, pedir a nuestro ser que nos ayude a comprender más a fondo, ¿no? Luego cada detalle de esos lo vamos eliminando, el detalle del enojo, el detalle de revisar, el chismoso, el detalle del pobrecito de mí, el detalle de miedo a que me roben la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy hablando solamente de un defecto, puede ser el defecto que cualquiera elija y tienen que con los años ir estudiando distintos defectos, ¿no? Hasta eh, llegar a eliminar el 100%, ¿no? De los defectos. Bien, entonces, como decíamos, bueno, descubrir el defecto en la escena, ¿no? Uno tiene que observar esa escena que uno va a recordar y observar en ese momento cómo vuelve a sentir ese enojo, esa ira, ese rencor o lo que sintió en la misma escena y lo vuelve a sentir, uno ahí sentado o acostado meditando, vuelve a sentir en el ombligo cómo se le revuelven las tripas y ahí tiene que pedir muerte, madre mía, eliminame este defecto. O uno, como quiera decir, madre mía, matame este yo, madre divina, Dios mío, eliminame esto, etcétera, como uno le quiera decir, ¿no? Lo importante es tener esa fe y esa intención de eliminar el defecto. Bien, juzgarse despiadadamente. Uno tiene que juzgarse despiadadamente y decir, yo le hice mal a esta persona,
y por mi culpa también se pudo haber enojado con otra persona, reaccionó mal, ocasioné un malestar, etcétera, etcétera. Le hice mal hasta físicamente, estuvo constreñida la persona o lo que sea, ¿no? Le crisparon los nervios, etcétera. O también decir, es injusto lo que yo hice, no me gustaría que me lo hagan, etcétera, etcétera. No, uno se va siempre a juzgar a uno. Uno no puede juzgar al otro porque uno todavía no es perfecto. O sea, uno no sabe juzgar. Uno no tiene la conciencia necesaria para juzgar correctamente. Solo los maestros que ya han eliminado sus defectos y han rescatado toda la conciencia, tienen la conciencia, tienen creado los 7 cuerpos para poder lograr tener esa función que es el juzgar, que en realidad es una virtud, ¿no? Uno va a usar la autocrítica, ¿no? A juzgarse a uno mismo, porque uno es el que sabe bien cómo son los defectos de uno, ¿no? O mejor dicho, uno puede saber si se esfuerza cómo son los defectos de uno, con esfuerzo y comprensión, meditación. Bien. Entonces, implorar la fuerza del amor de la conciencia a través de la siguiente petición. Madre Divina, eliminame este yo. Bueno, o este defecto, como le quieran decir, ¿no? Este deseo, como sea. Bien, entonces, otro punto importante, cuando estamos reflexionando, cuando estamos en esta meditación reflexiva, ver qué hay detrás de cada defecto, ¿no? Yo hice tal cosa, bien, ¿y por qué lo hice? ¿Para qué? ¿Cómo? Sería lo consciente, ¿no? ¿Qué es lo que yo, qué intención tenía con esta persona? Ah, de repente había una intención por lujuria, de repente había una intención por dinero, por eso uno entabla amistad con otra persona, por esto, por lo otro, ah, para hacerse lo importante, por orgullo, o por lo que sea, ¿no? Miles de razones dependiendo de cada persona. ¿Y cuál sería lo consciente, no? ¿Cómo sería un actuar consciente, ¿no? Nuestra conciencia, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Tal vez no hubiera hecho nada o hubiera hecho algo distinto, pero bueno, de todos modos, siempre que nos encontramos en alguna situación que no sabemos cómo actuar, cómo responder de manera consciente, bueno, pedirle al Padre Divino, ¿no? Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tratar de actuar concentrado desde el corazón para actuar con conciencia, ¿no? Porque uno no tiene la conciencia todavía suficiente para saber cómo actuar, ¿no? Cómo es actuar correctamente. Bien, algunas recomendaciones. Reconstruir la escena no debemos identificarnos con ella. Es decir, es identificarse. Yo si, voy a estudiar el defecto del cigarrillo, a ver, me acuerdo cuando fumaba, qué lindo, me dan ganas de ir ahora ya y comprarme unos cigarrillos y fumar. No, ahí está mal, porque ya nos estamos identificando otra vez con el defecto. ¿Cómo puede ser que yo quiero eliminar el defecto? Recuerdo cuando fumé y vuelvo a fumar. No, tengo que reconstruir la escena, ¿no? En frío, es decir, como en tercera persona, solamente observar levemente todo, sí, yo sentía esto, sentía lo otro, pero ahí empiezo a eliminar, no me dejo identificar, no vuelvo a sentir otra vez lo mismo, ¿no? Sino que tengo que eliminar. Si estoy volviendo a sentir lo mismo, no, madre mía, matame este yo. Y así comprender bien, como si fuese una escena de una película, ¿no? Pero sin identificarse. Bien, entonces, en ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos, ¿no? Sucede, no, yo insulté a esta persona, pero porque él primero me insultó, aparte se lo merece, yo le voy a enseñar, va a aprender a respetar a las mujeres, etcétera, etcétera. También está mal. Ahí ya otra vez nos identificamos. Volvimos a justificarnos para actuar, ¿no? Actuar otra vez de justificarnos. No, hay que comprender profundamente qué hubiera hecho, bueno, que la conciencia, eh, digamos, nos ayude a comprender eh, cómo actuar, ¿no? O sea, si uno comprende el defecto y lo elimina, uno ya espontáneamente actuaría con más conciencia, por lo menos, con cada vez más conciencia, ¿no? Bien, entonces vamos a juzgarnos a nosotros mismos solamente, no a los demás.
resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno, ¿no? Es decir, resulta importante ver cómo, si me hicieran lo que yo le hice al otro, cómo se sentiría, ¿no? O cómo ve la otra persona el punto de vista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, él tiene otro punto de vista, y ahora, ¿cuál será el verdadero, no? Bueno, no importa, uno tiene que hacer ejercicio de ponerse en el punto de vista ajeno también, ¿no? Para comprender que, claro, la otra persona lo comprendió de una manera distinta y por eso se sintió atacada, enojada, etcétera. Y bueno, ya ahí escapa de nuestras manos. Cada persona tiene que eliminar su enojo, no podemos encargarnos de los demás tampoco. Bien, repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad. Y otra práctica importante es, antes de acostarse, reflexionar en los detalles del día, ¿no? El estudiante interesado no deberá acostarse sin reflexionar en los distintos detalles del día, ¿no? Uno puede repasar las escenas del día y ahí ver, acá me enojé, acá me pasó esto, etcétera, ¿no? Bien, entonces, una frase importante, la meditación es el pan del sabio, ¿no? Para no morir de hambre, no morir en el intento, uno tiene que estar meditando para estar, digamos, en el entrenamiento, ¿no? Estar en carrera, digamos. Es el alimento si uno quiere la sabiduría, ¿no? Todos los días uno tiene que aprender algo nuevo, avanzar un poco con las prácticas.